hermanos en este sábado. Espero que estén muy bien. En este día les voy a hablar sobre un tema llamado Extiende tu mano al milagro. Antes voy a hacerles algunas preguntas. La primera, ¿alguna vez han intentado amarrarse los zapatos usando solo una mano? Ahora, por favor, invito a alguna hermana o algún hermano que pueda venir al frente y ayudarme a desamarrarse los zapatos y ayudarme en este experimento. Ahora, con una sola de sus manos, cualquiera, la derecha o la izquierda, como de su gusto, intentar amarrarse los zapatos. ¿No puede? Por favor, hábleme, no se escucha. No, está muy difícil. Sí, tiene razón, yo tampoco podría. Pero muchas gracias, hermana. Puede volver a su asiento, pero esta vez amarrarse correctamente. Como pudieron ver en el ejemplo, sí es muy difícil amarrarse los zapatos, pensando solo, hermano. Pero ahora hago una pregunta nuevamente. Quiero que ahora un hermano pase al frente y me ayude con otro experimento. Porque ¿han intentado pelar una fruta usando solo un brazo? No. Pues bueno, necesito que alguien pase al frente. ¡Porfis! Y una manzanita. Lo que va a hacer, hermano, es que en esta mesita que puede ver, va a intentar pelar esta manzana usando solo un brazo. Solo un brazo. Difícil, ¿no? Pero inténtalo. Veamos. Si es que ¿puedo pelar toda la manzana o solo un poco? Bueno, ya se sabe que se puede pelar. Sí se puede. Y eso que me vacunen este brazo. ¿Sí vacunó? Sí, está feo. Le agregó dificultad. Sí se puede. ¿Tengo que pelar todo? No. Sí, claro, que será. Es muy saludable la manzana, recuerden comerla. Hermano, antes de irse, ¿podría decirme su nombre? Mateo. Bueno, Mateo, como pudieron ver, él sí pudo. Muchas gracias, Mateo. Puede volver a su asiento y comer su rica manzana. Como pudieron ver en los dos ejemplos, es muy difícil amarrarse los zapatos utilizando solo una mano. Aunque a algunas personas les es fácil pelar una fruta, pero eso es otra cosa. Ahora, hermanos, yo he tenido cerca de este tema una historia muy bonita sobre que yo vivía en Cuba y tenía una gata, la cual siempre estaba embarazada y entonces era un problema, ya que nunca le gustaba dar a luz dentro de la casa, siempre quería hacerlo afuera, entonces era muy peligroso para los bebés que iban a salir. Pues un día llamamos a un veterinario para que lo operara y ya no diera más a luz y estuviera mejor. Pero el veterinario llegó tarde y era de noche. Entonces, como había muy poca luz, la gata pues hubo que ponerle mucha anestesia, lo que estaba muy quieta y parecía muerta. Entonces, la pusimos en una cajita, esperando que se recuperara. Al día siguiente fui a ver si ya se había recuperado y la gata no estaba en la cajita. Entonces entré en pánico. Pero en la noche ya oré a Jesús, a Dios, pidiéndole, creyendo y con una fe, si Él pudiera sanar a mi gatita y hacerla que vuelva, que ya no la veía, la quiero mucho. Entonces, esperando, al día siguiente, escuchamos maullidos en el patio, fui y adivinen qué, allí estaba mi gatita, muy bien, muy sana, ya podía caminar. Y eso me demostró que el amor de Dios, cuando tenemos fe, todo es posible. Así que siempre hay que tener fe en Él. Pero bueno, vamos con nuestro tema.
Hoy les voy a contar sobre un hombre que tenía una de sus manos seca, es decir, no la podía mover, estaba tiesa y sin fuerza. Este hombre tenía vergüenza de acercarse a Jesús. Él no podía jugar, no podía jugar, trabajar, ni abrazar a su familia con los dos brazos. Muy triste, el dolor de ese hombre. Pero bueno, nuestra historia bíblica la podemos encontrar en Marcos 3, del 1 al 2. Les diré que por favor busquen en sus Biblias Marcos 3, del 1 al 2 y se pongan de pie para leer en voz alta. No voy a decir porfis, pero porfis. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Muchas gracias, hermana. Como pudieron escuchar, en mi resumen, un sábado Jesús entró a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Bueno, era como una iglesia, pero de ese tiempo. Allí estaba este hombre, pero también había algunas personas llamadas fariseos, que eran muy estrictos con sus reglas. Ellos miraban a Jesús con ojos de sospecha, preguntándose, ¿se atreverá a sanar un sábado? Porque a ellos les importaban más las reglas del dolor de este hombre. Ahora les pido que busquen nuevamente en la Biblia Marcos 3, versículo 4. Y pues se pare y lo lea en voz alta. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Muchas gracias, hermana. Como pudieron escuchar nuevamente en mi resumen, Jesús no había tenido miedo de las críticas. Él miró al hombre y le dijo algo muy valiente: levántate y ponte en medio. Jesús quería que todos vieran que el amor es más importante que cualquier regla. Luego Jesús hizo la pregunta más importante: ¿está permitido hacer el bien o hacer el mal el día sábado? Los fariseos callaron. Ahora pido que busquen nuevamente en la Biblia Marcos 3, versículo 5. Tranquilos, es el último. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Muchas gracias, hermana. Como pudieron escuchar nuevamente, Jesús había mirado al hombre con mucho amor y le dio una orden que parecía imposible. Claro, para alguien que no podía mover su brazo. Jesús le dijo: extiende tu mano. Imagina no poder moverla y el peso que hacían eso. Imposible. Pero el hombre pudo haber dicho: Jesús, no puedo, está tiesa, inmóvil, lleva años sin moverse. Pero él decidió obedecer. En el momento que hizo el esfuerzo por estirar la mano, su mano quedó sana, fuerte y perfecta como la otra. Ahora ya podía jugar, trabajar y abrazar a su familia con los dos brazos. El hombre estaba muy feliz. Y de esta hermosa lección tenemos dos lecciones muy importantes que debemos aplicar en nuestras vidas. La primera es: no escondas tus problemas de Dios. Muéstrale lo que te duele o lo que no puedes hacer y deja que tu poder te restaure. La segunda es: confía en Dios. A veces nos pide que perdonemos o que seamos valientes cuando tenemos miedo. Si damos el primer paso, Él hace el resto. También de esta lección podemos encontrar dos versículos. El primero lo podemos encontrar en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El segundo versículo, esta vez pido nuevamente a un hermano o hermana que pueda buscar en la Biblia Salmos 103, versículo 3.
y leerlo en voz alta. Muchas gracias, hermano. Unos versículos muy lindos que debemos aplicar, porque a veces nos da vergüenza mostrar nuestros problemas a Dios y preferimos esconderlos como este hombre que tenía la mano seca. Pero Jesús no vino para juzgarnos, Él vino para salvarnos. Jesús quiere sanar nuestro cuerpo, pero también quiere sanar la tristeza en nuestros corazones. Hermanos, ¿quién desea en esta mañana escuchar el llamado de Jesús y dejar que Él realice el milagro? Yo también lo deseo, mis hermanos. Antes de terminar, les pido que inclinen sus rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, gracias por lo que nos dicen esta mañana, por este hermoso mensaje que has hecho que este público lo escuchara. Ayúdalos a que los apliquen su día a día y así puedan estar cada vez más cerca de ti, ya que la fe es lo que nos fortalece, la fe de nuestro Señor. Por favor, Señor, cuídanos y ayúdanos y haz que nuestros corazones quiten su tristeza y venga nuestra felicidad. Por favor, bendice a cada hermano para que podamos seguir viviendo felices. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez han intentado caminar sobre el borde de un tronco sin caerse? Es difícil, ¿verdad? Ahora imaginémonos todos y cerremos los ojos para intentar caminar sobre el agua o caminar sobre el agua de una piscina o del mar. ¡Imposible! Se hundirían en menos de un segundo. Cuando era más pequeña o tenía como 4 o 5 años, yo no iba a la escuela. Entonces tenía tiempo para estar con mi papá, ir a la piscina, a cualquier lugar, a pasear. Un día estaba con mi papá en la piscina. Yo estaba emocionada esperando para que mi papá me pueda dar los flotadores, pero yo, como en ese tiempo, yo creí en todos los dibujos animados. Pero yo vi un dibujo animado donde un animalito corría tan rápido que podía caminar sobre el agua. Entonces yo pensé que podía caminar sobre el agua también. Pero yo corrí con todas mis fuerzas, pero mentí. Yo no sabía nadar. Gracias a Dios, mi papá se pudo dar cuenta que me estaba ahogando y mi papá me salvó de la muerte. Hoy les contaré la historia de alguien que sí pudo caminar sobre el agua. Los discípulos estaban en su barca en medio del mar. Era de noche, soplaba un fuerte viento. Las olas golpeaban la madera. De repente vieron a lo lejos una figura que se movía sobre el agua. ¡Estaban alterados! Empezaron a creer que era un fantasma y empezaron a gritar de miedo, pero en medio de la oscuridad escucharon la voz y que les dio paz. ¿Alguien me puede dar leyendo Mateo capítulo 14, del versículo 25 al versículo 27? Pedro, que siempre era el más valiente o a veces el más impulsivo, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús solo le dijo una palabra: ve. Pedro sacó una pierna de la barca y después la otra, y no se hundió. Pero por un momento estuvo caminando sobre el agua, igual que Jesús. Era un milagro increíble. ¿Alguien me puede dar leyendo Mateo capítulo 14, del versículo 29? Pero entonces Pedro cometió un gran error. Dejó de mirar a Jesús, vio las olas gigantes y escuchó el viento fuerte. Entonces el miedo pudo encontrar la forma como entrar en su corazón de Pedro. Entonces Pedro en ese instante se hundió como una piedra y gritó: Señor, sálvame. ¿Alguien me puede dar leyendo Mateo capítulo 14,
del versículo 30, por favor. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús estiró su mano y lo agarró, lo subió a su barca. A la barca el viento se calmó y todos los discípulos se quedaron maravillados. ¿Alguien me puede dar leyendo Mateo capítulo 14? Asimismo, del versículo 31 al versículo 33. Miremos a Jesús, no hay problema. En la vida hay horas que nos dan miedo. Un examen difícil, la oscuridad o cuando estamos solos. Si nos quedamos mirando el miedo, nos vamos a sentir como Pedro. Pero si miramos a Jesús, podremos caminar sobre cualquier problema. A veces fallamos o cometemos errores y eso nos entristece. Pero lo importante es que Jesús tiene una mano estirada. Él es como un salvavidas que nunca falla. Solo lo tenemos que llamar y Él nos sube de nuevo a la barca. En la Biblia podemos encontrar muchos versículos donde Dios nos dice que no tengamos miedo. Les invito a que abran la Biblia en Josué capítulo 1 del versículo 9 y dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Alguien me puede dar leyendo? Isaías capítulo 41 del versículo 10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Cuando estemos pasando por un problema o miedos, recordemos que Jesús nos dice: ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Que nuestras miradas estén siempre pues en Jesús. ¿Quién desea esta mañana soltar sus miedos y mirar a Jesús para poder caminar sobre el agua con Él? Amén. Ahora pueden inclinar sus ojos, pueden inclinar sus miradas y oramos. Querido Padre, gracias porque estamos aquí con vida y gracias porque todos estos niños que están predicando aquí estén alabando hacia ti. Porque tú eres nuestro Salvador, eres nuestro salvavidas. Tú siempre nos salvarás como Pedro, que lo salvaste y que nosotros estemos en tu mirada. En el nombre de Jesús, amén. Un día yo estaba con mi hermana solitas porque mi hermana se vino a una cosa, no sé a dónde, pero ya. Nos quedamos solitas y de una de esas se fue la luz. Entonces nos quedamos solitas las dos y me dio mucho miedo. Entonces nos fuimos a un rincón de la pared y mi hermana me llamó y me dio un abrazo. ¿Quién puede caminar con los ojos cerrados? Da un poco de miedo porque no sabemos si hay algún juguete en el suelo o una pared. Así vivía Bartimeo. Él vivía en la oscuridad sentado en la orilla del río, caminando y pidiendo limosna porque no podía trabajar. Un día Bartimeo escuchó mucho alboroto, pasaban muchas personas y él preguntó: ¿qué está pasando? Alguien le contestó: es Jesús de Nazaret que viene por aquí. Bartimeo sabía que Jesús hacía milagros, no podía verlo, pero sabía que estaba cerca. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas: Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Me pueden ayudar buscando Marcos 10:47? Muchas gracias, hermana. ¿Sabe qué hizo la gente en lugar de ayudarlo? Le decían: cállate, no molestes al maestro. A veces cuando queremos buscar a Dios hay cosas que nos hacen ruido. La televisión, los juegos son personas que nos dicen que no oremos. Pero Bartimeo no les hizo caso. Él gritó más fuerte hasta que Jesús se detuvo. ¿Me pueden ayudar buscando Marcos 10:49? Muchas gracias, hermana. Jesús lo mandó a llamar a Bartimeo. Tiró su capa, que era lo único que tenía, y saltó de alegría.
Jesús le hizo una pregunta que hoy a todos nosotros nos hace. ¿Qué quieres que te haga? ¿Me pueden ayudar buscando Marcos 10:51? Bartimeo no pidió dinero ni juguetes ni una casa nueva. Él dijo que recobre la vista. Y en ese instante Bartimeo pudo. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y en ese instante Bartimeo pudo ver las flores, el cielo y el rostro de Jesús. Lecciones importantes. No te canses de orar y buscar a veces. Dios, a veces las personas nos dicen que nos callemos, que no molestamos a Jesús con nuestros problemas pequeños, pero Dios nos invita a ser valientes y pedir ayuda a Jesús. Siempre tiene tiempo para escuchar nuestra oración. Bartimeo soltó su capa porque se dio cuenta que Jesús es mucho más valioso que cualquier cosa que tenga. ¿Cuán importante es clamar a Dios como lo hizo Bartimeo? Les invito a abrir la Biblia en Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Jeremías 23:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Muchos nos dirán que nos callemos, pero debemos seguir clamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detendrá y nos escuchará. Hermanos, ¿quién desea abrir los ojos como Bartimeo y dejar que la luz deje Jesús entre en nuestras vidas? Les invito a inclinar nuestros rostros para orar. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Como Bartimeo reconozco mi necesidad de ti y te pido que ilumines mis ojos para ver tu presencia en mi vida. Ayúdame a dejar atrás mis miedos y a seguirte con fe inquebrantable. Señor, que pueda ver a mí. Buenos días, mis queridos hermanos. Les deseo a todos un feliz sábado. ¿Alguna vez ustedes han estado tan enfermitos o tal vez esperaban una noticia de un trabajo, un familiar, esperaban trámites para hacer un viaje? No lo sé, hermanos. A mí también me ha pasado. Y les quiero compartir esta historia que a mí me pasó. Una noche yo estaba durmiendo tranquila y no me empiezo a sentir muy bien. No podía respirar. Entonces fui a buscar a mi mamá. Mi mamá me dijo que estaba congestionada y entonces me dio un remedio. Ese remedio no me hizo sentir mejor, entonces mi mamá me puso un inhalador. Se dio cuenta que no podía respirar, entonces a lo que yo dormía sentada no podía dormir. Me sentía mucho mejor y podía respirar, pero cuando estaba acostada no podía. Mi mamá y yo queríamos que esa noche pase muy rápido. Mientras orábamos, queríamos que esa noche pase rápido, pero ¿saben qué, hermanos, qué es lo interesante? Era de madrugada y mi papá no estaba. Entonces, a lo que amaneció, mis papás me llevaron a la clínica. Entonces me dijeron que esa noche hubiera tenido un cuadro asmático. Entonces me dejaron internada por algunos días. Bueno, hermanos, esta historia es titulada Como Jesús nunca llega tarde. Jesús tenía 3 grandes amigos, Marta, María y Lázaro. Los 3 eran grandes amigos. Pero un día Lázaro enfermó gravemente y un mensajero le dijo eso a Jesús. Jesús no lo tomó con tanta prisa, sino que esperó 2 días con sus discípulos y fue a Betania. Si algún hermano me ayuda a leer Juan 11:21, por favor. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gracias. Eso Marta y María le dijeron cuando Jesús había llegado a Betania. Entonces Jesús le había respondido, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, verás la gloria.
Claro. Marta y María le respondieron, claro, Jesús, en el día final, cuando todos resuciten, podemos estar junto a Lázaro. Jesús vio a sus amigas llorar y en Juan 11:35 nos dice que Jesús también había llorado. Entonces Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y les dijo, quitad la piedra. La gente murmuraba diciendo, pero Jesús, lleva 4 días ahí adentro. El olor no debe ser muy agradable. Entonces, pero Jesús no les hizo caso. Jesús dijo con una voz fuerte y clara, diciendo, Lázaro, sal fuera. Entonces, al instante, un hombre envuelto en vendas salió. De esta lección yo le pude sacar 2 lecciones muy importantes. La primera que le saqué es Jesús, el tiempo de Dios es perfecto, como a mí me había pasado, que Jesús estuvo todo el tiempo conmigo esa noche que me dio el cuadro asmático y me cuidó, así también como a Lázaro. Él esperó el momento perfecto, donde que mucha gente estuviera reunida. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. 2. Jesús nos entiende. Él es nuestro mejor amigo. Él sabe que necesitamos, que queremos, lo que deseamos y todo eso. Jesús sabe lo que pensamos y también Él es nuestro mejor amigo. Si algún hermano por favor me ayuda leyendo Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias. Otro hermano que me ayude a leer Apocalipsis 21:4, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias. Marta y María pensaban que Jesús había tardado, pero ¿saben qué, hermanos? Él llegó en el momento preciso. Tal vez sientan que su milagro está demorando mucho o que el reloj no se mueve, pero recuerden, Jesús, el tiempo de Dios es perfecto. Él tiene el momento perfecto para su milagro. Hermanos, ¿quién desea hoy decirle a Jesús, Señor, yo confío en ti y esperaré en paz? Amén. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Amado Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias te doy por este día que nos has regalado, porque podemos estar aquí. Señor, te pido que